No sé que yo tengo el control. Es un gozo que estemos reunidos todos en esta tarde en la casa del Señor, porque pudimos estar en cualquier otro lugar, ¿verdad? Cuando viene al tiempo de Semana Santa, pues todo lo tomamos como vacaciones. Ay, gracias Señor por las vacaciones. Y pasa el recuerdo del Señor Jesucristo, al recuerdo de unas bonitas vacaciones. ¿Verdad que platicábamos en servicios pasados cómo esta fecha nos trae recuerdos? Recuerdos de comida, recuerdos a donde acostumbrábamos a ir de niños, recuerdos de lo que acostumbrábamos a hacer cuando estábamos pequeños, pero no nos evoca algo más, no nos trae memoria de algo más. Debería ser, ¿verdad? Que nos trae memoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el motivo por el cual nos hemos congregado el día de hoy. Les invito a que cierren sus ojos un momento y que oremos. Le pidamos al Señor que Él nos dirija con su presencia, su poder, su Espíritu Santo. Cierren sus ojos, por favor, un momento. Acompáñenme a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que Él nos hable en este día. Vamos a pedirle al Señor que Él ministre nuestro ser en este día, que Él nos hable a cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Padre, gracias en el nombre de Jesús porque nos permites a cada uno de mis hermanos y a mí estar en este lugar bendiciendo tu nombre, glorificándote, Señor, exaltándote, porque tú eres bueno para siempre, Señor, es tu misericordia. A ti la gloria, a ti el honor, a ti la alabanza, Señor, por siempre. Tú eres digno, Señor, de recibirla. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno de recibir gloria y honra por siempre. Yo te pido, Señor, que todo lo que hablemos el día de hoy se quede grabado en nuestro corazón y haga la obra para la cual tú lo has enviado. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Ministranos con el poder de tu palabra. Háblanos a cada uno conforme es tu voluntad, siempre para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Los que están de pie, tomen su lugar. Acompáñenme a leer esta escritura que se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio según Juan. Si usted ha notado, todo este mes hemos estado hablando acerca de las últimas 2 semanas de la vida de Jesús, de la conclusión del ministerio de Jesucristo. Y todos sabemos cómo concluye el ministerio de Jesús. Muchos de nosotros el día de hoy estaríamos celebrando lo que comúnmente decimos el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque está en el calendario, ¿verdad? Y es el día lunes antes de la muerte y crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Muy tradicional, muy bonito recordar, no tiene nada de malo recordarlo, hay que recordarlo. Pero el día de hoy no vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque después de ese día en que Jesús entra triunfante a Jerusalén, después de ese momento en el que Él entra, tiene comunión, recibe a sus discípulos, llega un momento en el que se reúne con sus discípulos a partir el pan. Les dice, ¿saben qué? Dentro de ustedes hay un traidor. Dentro del grupo hay un traidor. Algunos evangelios dicen, ¿seré yo, Señor? Se preguntaban. Decía Juan, ¿seré yo? Decía Pedro, ¿seré yo? Decían los demás, ¿quién será? ¿Seré yo? Y Jesús dijo, el que meta su pan, que remoje su pan conmigo. Y aún viendo a Judas, no pudieron darse cuenta que era Judas. ¿Por qué? Porque el amor, el deseo del compañerismo a veces nos ciega.
El deseo de que todos estén bien, el deseo de que todos creamos en lo mismo, el deseo de que todos estemos a gusto y conformes con lo que hacemos y lo que somos, a veces nos ciega. Jesús le dijo, el que moje, y ahí lo mojó. Y aparte Jesús le dijo a Judas, lo que tengas que hacer, ándale mi hijo, vaya a hacerlo. Y aún así no pudieron ver, por el buen amor y la camaradería, el amor de grupo, no pudieron ver lo que estaba aconteciendo ahí. En ese día el Señor Jesús les dice muchas cosas que son importantísimas. Comienza a cerrar su ministerio y empieza a distribuir lo que sería el liderazgo para cada uno de ellos sin ellos saberlos. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vino a cumplir el mandato de Dios. Jesús vino a darnos un nuevo propósito. Y Él tenía que dejarlo todo establecido para sus discípulos. Para el momento que Él se fuera a la cruz, que Él ya sabía que iba a la cruz, podría decir, Señor, he hecho y completado todo lo que tú me pediste. Vimos el mensaje pasado que estuvo con sus discípulos. Le lavó los pies. Y les dijo, yo ya no voy a estar con ustedes. Le dijo Pedro, no, tú no me vas a lavar los pies, no te vas a rebajar a hacer esto. Y él dijo, tengo que hacerlo, Pedro. Tienes que aprender a recibir de Dios. Porque si Pedro no hubiese aprendido a recibir la humildad de Cristo, ¿creen usted que hubiera aprendido a recibir el perdón de Dios? Cuando escuchó en la playa que decían, parece que ya está el maestro, y Pedro se tiró al agua a nadar, a encontrarse con su Señor porque necesitaba recibir ese perdón. Yo pienso que a Pedro se le vino a la memoria ese momento en que Cristo le estaba lavando los pies. Y le dijo, lo que yo hago en este momento, tú no lo entiendes. Pero creo que en ese momento, cuando Pedro lo vio en la playa, empezó a entender que él ya estaba limpio y que él debía saber que el perdón de Dios estaba ahí. Y no necesitó decir absolutamente nada, porque el Señor mismo le dijo, Pedro, ¿me amas? Ya sabía las intenciones del corazón de Pedro. Nadie tuvo la valentía de decir, ¿quién eres tú? Pero sabían en su corazón que era el Señor que estaba delante de ellos. Pero esa noche en la que Jesús sale con todos sus discípulos al huerto a orar, al lugar de Getsemaní, esa noche que es entregado, hace algo muy particular con sus discípulos. Vamos al capítulo 17 del libro de Juan. ¿Tienen listo? Si no, también aparecerá en la pantalla. Dice de la siguiente manera. Capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le distes, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron. ¿Y qué dicen ahí? ¿Qué les parece? Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío
y he sido glorificado. ¿En quién? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ni ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos, ¿qué dice ahí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y los que has amado, a ellos también, a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Qué hermosas palabras del Señor. Sabe, estuve leyendo, buscando, viendo comentarios, viendo publicaciones, y todas las personas que hacen comentarios, estudiosos de la Biblia que hacen comentarios acerca del capítulo 17 del libro de Juan, nos enseñan que esta es la oración más extensa que Jesús se registró de Jesús en la Biblia. Una oración muy específica en el que Él intercede por aquellos que le siguieron. Y no solamente aquellos que le estaban siguiendo, sino los que le seguirían por causa de ellos. Este capítulo, también todos los estudiosos de la Biblia nos dicen que se separa en 3 porciones. Del verso 1 al 5, del verso 6 al 19 y del verso 20 al 25. Jesús en el verso 1 al 5 ora por sí mismo, agradeciéndole al Padre lo que ya hizo, lo que ya le permitió completar, lo que Dios le mandó y le encomendó y que Cristo ya está cumpliendo. Del 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos, por todos aquellos que recibió. Le pide a Dios que los guarde en su nombre, y le pide al Señor que siempre les recuerde que ellos no son del mundo, que ya no pertenecen al mundo. Le pide que los proteja en su nombre y ruega que siempre estén unidos y santificados en la verdad de su palabra. Y después, en el verso 20 al 25, Jesús ora por todos nosotros, los que habríamos de creer. Ahí estábamos usted y yo, los que creímos en el Evangelio de Jesucristo por las palabras de aquellos hombres que fueron valientes, por aquellas mujeres
que también dieron sus vidas para que Cristo fuera exaltado y fuera predicado. Y el Señor ora, y su oración es que seamos uno como Él es uno con el Padre. Y que todos puedan ver la gloria de Dios a través de ellos. Jesús estaba listo para ir a la cruz, no hay duda. Se aproximaba el tiempo. Después de esta oración van al monte, donde acostumbraba Él a orar con sus discípulos. En ese huerto era un huerto de olivos, y ahí estaba predicando. Después de predicar, estaba ya orando. Y nos dice el libro de Lucas que cuando Jesús se retira a orar, creo que es el libro de Lucas, dice que le dice a sus discípulos: espérenme aquí a orar, yo me voy a adelantar un poquito. Dice que caminó un poquito a un tiro de piedra. ¿Cuánto será un tiro de piedra? Sé que se retiró a la distancia de un tiro de piedra. Yo tuve mucho esa duda y dije, bueno, ¿cuánto es un tiro de piedra? Es como decir, aquí a la vuelta de la esquina. Pues sí, ¿cuánto es a la vuelta de la esquina? Si yo estoy aquí en Sanders y digo que la taquería más próxima está a la vuelta de la esquina, pues todos me entienden, ¿verdad? Pero no es a la vuelta de la esquina, son como 6 cuadras, 5 cuadras. Él estuvo suficientemente cerca de sus discípulos para enseñarles qué hacer cuando él fuera capturado, pero lo suficientemente lejos para tener una conversación personal con el Padre. Estuve buscando y buscando y buscando y buscando y buscando hasta que encontré una referencia. Un tiro de piedra equivale a 40 o 50 metros, que es prácticamente lo que un brazo fuerte de una persona que no está entrenada, como un beisbolista que pudiera lanzar una piedra, no sé, tal vez a 2 cuadras de distancia, por el peso y por el tamaño, todo depende, o 1,5 cuadras de distancia, no lo sé. Lo que una persona no entrenada pudiera lanzar con todas sus fuerzas, 40 o 50 metros, que es una media cuadra. Así esa distancia. Y en esa distancia dobla sus rodillas y empieza a hablar al Padre. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Ya sé qué es lo que va a pasar inmediatamente. Me gustaría que no me aconteciera lo que me ha de acontecer, porque soy un ser humano y estoy nervioso, porque la Biblia nos dice que estaba angustiado. Pero Señor, ya estoy aquí, que no se haga mi voluntad, porque mi voluntad es, ¿verdad? Sino que se haga la tuya. Si es posible que pase de mí esta copa, este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos la humanidad de Cristo peleando ahí. Él sabía dónde iba, pero era necesario que tomara estos pasos para que usted y yo tuviéramos redención. Pero en esa oración, antes de retirarse al monte, Jesús puso de frente las expectativas para sus discípulos y les hizo énfasis. Cuando les lavó los pies, les dice: les voy a dar un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y cuando ora por ellos, hincapié una vez más: sean uno en mí. Sean uno como yo soy con el Padre. No te puedes ver a ti como superior a tu hermano. No te puedes ver a ti como mejor que tu hermano. Tienes que ver a tu hermano en la misma condición que te ves a ti mismo, a ti misma. Jesús intercedió fervientemente. Y estas son las palabras que pudo registrar Juan. La pregunta es: ¿cuántas otras palabras no habrá dicho el Señor Jesucristo ahí? ¿Cuántas bendiciones más no habrá pedido al Padre para cada uno de nosotros?
en el verso 3 donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quienes has enviado. Jesucristo nos lo dijo, si me tienen a mí, tienen la gloria del Padre en sus vidas. Pero asegúrense que yo soy parte de sus vidas. Porque nadie puede venir a la majestad del Padre si no es por mí. Queremos lo mejor de Dios en nuestras vidas. Pero no queremos vivir como Jesucristo. Porque a veces no es sencillo mostrar humildad. Porque a veces no es sencillo lavar los pies de nuestros discípulos. Vamos a traducirlo de una manera más sencilla. No es tan fácil ir a pedirle perdón a tu cónyuge cuando has fallado. Cuando alzaste la voz, cuando le acusaste falsamente, cuando te dejaste llevar por la emoción del momento y heriste los sentimientos de alguien más. ¿Verdad que no es sencillo? Para nosotros es muy simple decir, Jesús le lavó los pies. ¿Qué tiene que ver? Es lo más sencillo. Yo le lavo los pies a cualquiera. Y hasta le voleo los zapatos. ¿Cuál es el problema? Porque a nuestros estándares, a nuestros tiempos y a los niveles de higiene que nosotros vivimos, eso no es problema alguno. Y lo vemos como algo X. Pero vamos a traducirlo a palabras reales. Ya le fuiste a pedir perdón a esa persona que ofendiste. Y no que ofendiste involuntariamente, sino que te gozaste sintiéndote superior a esa persona. Entonces, ¿cómo decimos que queremos vivir como Jesucristo? Porque lo que Él hizo por sus discípulos y después entregar su vida es la traducción de lo que tendríamos que hacer nosotros al ir a disculparnos con aquel que hemos ofendido. Pero duele, ¿verdad? No es tan simple como parece. Pero esa fue la oración de Jesucristo, que te conozcan, Señor. Y la única manera que conozcamos al Padre, la única manera que vamos a conocer al Padre es conociendo a nuestro Salvador, viviendo como vivió nuestro Salvador. Pero no estén tan serios. ¿Por qué están tan serios? Porque nos acordamos de cositas que dejamos inconclusas, ¿verdad? Ups. El Señor Jesucristo dijo que teníamos la vida eterna al conocerlo a Él. ¿Cuántos de ustedes le conocen? Y vemos ahí en el verso 4 que dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Señor Jesucristo dijo, wow, Señor, ya acabé. Y luego en el verso 7, verso 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Si esos hombres pudieron guardar su palabra, ¿creen ustedes que nosotros no podemos? Pero si conocemos la historia y la cronología, podemos decir, bueno, ¿a poco fueron tan valientes estos hombres? Cuando Jesús fue arrestado, todos salieron corriendo. Todos, sin excepción. Hasta el valentón de Pedro, que sacó su navaja a cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, aún él corrió. Y aún estando en el patio de la casa del suegro del sumo sacerdote, en la casa de Anás, todavía le dijeron a Pedro, ¿no eres tú el que seguía a Jesús? ¿No eres tú uno de ellos? Yo no soy. Me confundes, perdón, me ofendes. Yo no soy. Y le dicen a Pedro, pero si tú hablas hasta como él. Y empezó a maldecir. Te voy a demostrar que yo no hablo como él. Déjame aventarte aquí unas arañas ponzoñosas, unas serpientes, escorpiones y alacranes que salieron de su boca. Y empezó a maldecir.
Entonces, ¿de qué hombres valientes parece que Cristo nos estaba hablando? De los que Él conocía en su corazón. Porque a veces decimos, no, es que yo no soy como esos discípulos. No somos ni mejores ni peores que los discípulos de Cristo. Y Él lo sabía. Y a todos les dio esa oportunidad. Y a todos, por todos intercedió, sabiendo que todos lo iban a dejar. Parece una ironía, ¿verdad? Que está diciendo, guárdalos, ellos han guardado mis palabras y todos mis mandamientos. Ellos han guardado mi amor, ellos me han seguido indiscutiblemente. Y al par de horas, todos huyeron. Pero le digo una cosa. Todos regresaron para jamás volverse a rendir. De esos 12, de lo poco que se conoce, mezcla de historia y mezcla de tradición, todos pagaron con sus vidas el amar y seguir a Cristo, con la excepción de Juan, que murió ya de una edad más avanzada. Pero todos se convirtieron y tuvieron un valor sobrenatural que venía del Señor, y estoy seguro que jamás olvidaron esta oración y estas palabras. Jesús ya oró por mí. Ya corrí una vez, una segunda, no vuelvo a correr. Y todos pagaron el precio de servir a Cristo. ¿Quiere decir que todos vamos a ser perseguidos y muertos? No. No. Pero probablemente todos, como dice el verso 14, vamos a sentir que el mundo nos aborrece. Dice el verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo, como tampoco yo soy del mundo. ¿No le ha pasado? Especialmente en el tiempo que vivimos ahora. Simplemente porque crees en Jesucristo eres intolerante. Simplemente porque crees en Cristo eres una persona raro, una persona rara. Simplemente porque crees en Cristo eres un fanático, una fanática. Simplemente porque crees en Jesucristo ya te lavaron el cerebro, me dicen por ahí. Simplemente porque has puesto tu fe en el Señor, ahora pareciera que somos, decimos coloquialmente, un bicho raro. La iglesia, créalo o no, el creer en Jesucristo ahorita está siendo perseguido. Pero Jesucristo ya lo dijo en su oración y nos lo dijo y nos los hace entender a todos nosotros. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. El problema es que queremos encajar en el mundo y queremos forzarnos y negarnos a aceptar que muchas veces el mundo no te va a aceptar simplemente por tu fe en Cristo. Y podemos decir, vivimos en un mundo moderno, inclusivo, que acepta, que recibe, que entiende. No, eso es una mentira. Se entiende lo que algunas personas quieren entender. Se entiende lo que está de moda. Y ahí vamos nosotros tratando de decirle al mundo, quiéreme. Como el patito del gansito, recuérdame por favor. No me hagas a un lado. Quiero encajar. Quiero sentirme parte de. Y a veces terminamos haciendo cosas que no están bien. Una vez yo hice un comentario a unas personas que le digo, yo veo muy mal que a veces las iglesias quieran acondicionar, remodelar los altares para que se parezcan a una mesa de un bar. ¿No han notado esa moda? Vienen con las mesas altas, redondas, planas. Siempre hay un vaso en un lado, una charolita que parece de botana.
y la vestimenta es como te irías tú un fin de semana a pasear. Bueno, la pregunta es, ¿eso no sale de esas malas personas? No. Pero ¿con quién quieres congraciarte? ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Es práctico? Bueno, si lo hacemos por practicidad, si lo hacemos por algo práctico, bueno. Pero yo he conocido tantas personas, mi esposa y yo nos tocó hablar con varios muchachos que decían, bueno, parte de lo que hacemos nosotros, nos vamos, nos metemos a un bar, nos sentamos a tomar con los muchachos para poder hablarle de Cristo. Y dije, ok, ¿cómo te está funcionando? Bueno, se batalla mucho porque al final salen borrachos ya y pues, ¿dónde quedó la conversación? Pero los llevamos a su casa. Bueno, qué bueno. Pero ya perdiste tú el momento de hablarle porque terminaron ya los dos. Y nos decía un muchacho, pregúntele a mi esposa cuando termine, nos decía un muchacho, no, es que no pasa nada, se puede y muchas personas lo están haciendo. Él terminó encadenado al alcoholismo. Terminó encadenado a los vicios. ¿Por qué? Que querían congraciarse. No, está bien, pero no hay lugares mejores, hay lugares para poder hablarle a los que necesitan escuchar. No necesitas ir a hacer lo mismo. Y al final terminaron iguales. Lo uso como un ejemplo. Lo uso como un ejemplo. Porque Jesucristo nos dijo, no son del mundo. El mundo va cambiando y cosas se van modernizando. Hay nuevas tecnologías, nos vestimos diferentes, las modas van cambiando. Pero el corazón, ese se queda igual. El pecado permanece igual. No hay pecados nuevos, todo sigue siendo lo mismo. Nos dice el libro de Eclesiastés y nos enseña también el proverbista que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es lo mismo. Y el enemigo sigue usando las mismas técnicas y las mismas tácticas y nos sigue a todos dando la misma receta para hacernos caer y pecar. Nada ha cambiado. Lo que ha cambiado es que nosotros ahora queremos darle un sentido de bueno a las cosas que no lo son. Y el Señor Jesucristo y había orado por nosotros porque nos había enseñado que no nos debemos de conformar a vivir con lo que el mundo dice que está correcto, sino que debemos aprender a vivir como ciudadanos de los cielos. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que debemos entender qué te hace pecar, que debemos entender qué desagrada a Dios, que debemos entender qué muestra peligro, dónde hay peligro para tu corazón, dónde hay peligro para tu alma. Apártate de todas esas cosas. A veces la vestimenta no es el problema. A veces los amigos pueden que no sea el problema, pero pueden que la vestimenta y los amigos sí sean parte del problema. Lo que a mí me hace pecar no le hace pecar a usted, y lo que a usted le hace pecar a mí no puede hacerme pecar tal vez. Debemos entender y conocernos cada uno y saber dónde necesitamos someter esa área de nuestra vida a Cristo. Y vivir de acuerdo a sus expectativas y no las expectativas del mundo. Jesucristo dijo ahí en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios no ha cambiado y no va a cambiar. Lo que el Señor llamó bueno sigue siendo bueno y lo que el Señor llamó malo sigue siendo malo. Queremos vivir en santidad a Dios, queremos vivir haciendo lo correcto delante de Dios, necesitamos aprender esto, que el Señor nos pide. ¿A qué llama el Señor bueno y a qué llama el Señor malo? Por eso el Señor Jesucristo hizo mucha hincapié en que guardaran su palabra, que guardaran la verdad, que permanecieran en la verdad. ¿O no lo cree así? Le voy a decir una cosa, porque a través de nosotros
el Señor es santificado. Verso 18 dijo el Señor Jesucristo: como tú enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Queremos que otros crean en Cristo. Muchas veces lo que tú haces dice más que lo que tú dices. Muchas veces lo que tú haces dice más que lo que tú dices. Vuelvo al ejemplo de este muchacho con el que platicábamos mi esposa y yo. Y le decíamos: le puedes estar hablando a las personas adentro de ese lugar, pero ellos no van a escucharte. Van a conocer gente, a bailar, a, no sé, a socializar. Estás en un tiempo incorrecto. Lo que tú dices no concuerda con lo que tú haces. Que decía: no, yo les digo, Cristo te puede cambiar y te puede sacar de la adicción, del alcoholismo. Y tú estás haciendo lo mismo. Cuando íbamos a predicar a la calle, teníamos muchos predicadores. Uno de ellos era Mario, un hombre que ya había perdido su vista por causa por causa de salud, por problemas relacionados con el alcohol, un hombre alcohólico. A Mario lo podíamos oír de una cuadra porque ya venía cantando Las 100 ovejas. Ese hombre tenía un timbre de voz y una resonancia que de a una cuadra se alcanzaba a escuchar a Mario cantando. Y ahí venía Mario. Eran 100 ovejas, pero con todo. Y venía con Adán, que siempre lo acompañaba, ¿verdad? Y llegaba Mario: arrepiéntanse todos, porque la Biblia dice que quién sabe qué, que quién sabe qué el otro. Y todos ustedes, drogadictos, borrachos, tienen que cambiar para que Dios los toque. Y Mario venía alcoholizado. Mario venía drogado. Y a veces venía hasta hecho del baño porque se acababa de levantar y se quedó tirado en un lugar. Y le decían los hombres ahí que querían cambiar. Y decía: Mario, si es tan fácil, ¿por qué no cambias tú? Pasaban a ignorarlo. Pero cuando Adán, ahí de los ejemplos de la calle, cuando José Luis, otro señor que era un alcohólico, drogadicto, llegaron bien bañaditos, bien afeitados, sin una gota de aliento alcohólico, bien transformados, diciendo: mírenme, el Señor me ha cambiado. Entonces empezaban los otros a ver: ¿qué está pasando aquí? Había un muchacho que no me acuerdo de su nombre, pero le decían Chícharo porque tenía los ojos verdes. Muy bonitos ojos de color, grandes, grandes, y le decían el Chícharo. Y él muchas veces cayó de rodillas pidiendo: quiero que el Señor me quite todo esto. Cuando empezó a llegar y meterse a las clases que después empezó a dar la hermana Conchita, y llegaba ya bien bañado, bien cambiado, y decía que Cristo lo había cambiado, ¿qué cree que empezó a ocurrir en la vida de los demás? Es como las ofertas: yo también quiero, no me dejen fuera. Oye, yo también quiero, no me dejen fuera, porque el Señor se glorifica también a través de nuestras vidas. Del Señor Jesucristo lo sabía y oró por cada uno de nosotros para que vivamos nuestras vidas de tal manera que Cristo sea glorificado. Y créanme, a veces no tienes que decir ni una sola palabra, porque hay lugares en los que vamos a ir en los cuales no podemos decir ni una sola palabra. Pero tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu manera de dirigirte, lo va a demostrar absolutamente todo.
Y el Señor Jesucristo, en su sabiduría y conocimiento, ya había orado por usted y por mí, para que tuviéramos la fuerza de hacer esto que necesitábamos hacer para que su nombre sea glorificado. Ya sabía el Señor Jesucristo, y en el verso 20 dijo: no solamente ruego por esto, sino también por los que han a creer en mí por la palabra de ellos. Oiga, hermano y hermana, ¿cuántas personas no están creyendo por ti, por lo que Cristo está haciendo en ti? ¿Cuántas personas no están viendo sus vidas transformadas por lo que Cristo hizo en ti y ahora que tú les estás mostrando? A mí me ha tocado escuchar muchas veces de personas decir: el día que yo vea a mi padre, a mi madre cambiar, entonces, si Dios puede cambiar a mi padre, a mi madre, entonces yo creo que también me puede cambiar a mí. Y sabe que a veces el Señor toma las cosas muy en serio. Toca a su padre, toca a su madre y viene y toca la puerta de ese corazón. ¿Ok? ¿Dónde estás tú? Había una persona que trabajaba con nosotros hace muchos años, allá en Nuevo Laredo. Y mi papá le hablaba mucho del Señor. Y mi hermano. No, decía, yo no creo nada de eso. No, no, no. Sí, todo muy bonito, las cosas de la iglesia, muy bonitas, sí. Pero no, yo no. Oiga, ¿y qué si no el Señor toca la vida de su hija y la transforma totalmente? Y ahora su hija quiere ir a la iglesia. Y papá, llévame a la iglesia. Él decía: no, es que allá son pura gente plera, pura gente esto y lo otro. Oiga, pues no empezó a ir a la iglesia este señor por su hija. Papá, llévame. Y muchas veces no la llevaban a la iglesia y ella se iba hasta caminando como 10 kilómetros, como 6 millas, para ir a la iglesia, a pie, en una tarde, en Nuevo Laredo. Dijo su papá: bueno, pues voy a ir, pero son puros mentirosos. La gente va y se pone a llorar, están pagados, están estos, están los otros. Tú ve, hombre, tú ve, hombre. Nada más veo y no tienes que hacer nada más. No, pues son todos unos mentirosos. Y mira, aquel tirado que hacen ahí, tirados ahí, llorando. A mí no. Oiga, pues va a un evento. Y él terminó tirado en el suelo y llorando. Y digo: ¿quién me tumbó? ¿Quién me tumbó? Nadie te tumbó. ¿Quién me tocó? Nadie te tocó. Tú estabas solito y terminaste tirado en el suelo llorando ahí. Porque Dios es glorificado en nosotros y es exaltado por todos los que como usted y yo hemos creído. Y por último, hay muchas cosas que podemos hablar, pero esto es lo último que le quiero comentar. El Señor Jesús oró y hizo hincapié para que usted y yo siempre fuéramos uno. Sin importar nuestros pasados, sin importar de dónde venimos, sin importar quién fuimos o quiénes somos, el Señor quería ver esa unidad. Porque es triste a veces a la gente escucharla y decir: yo no me junto con X o Y porque no, como que no. No son de mi tipo. Pues, ¿qué tipo eres tú? ¿De fuera de este mundo? ¿Marcianitos? ¿Qué pasa? ¿A qué nos referimos? Se cuenta mucho una historia de que había un hombre que era indigente. Y había una iglesia, cerca de una iglesia donde él acostumbraba a pedir dinero. Y dice que llegaba siempre a la iglesia porque quería entrar a alabar a Dios, pero no lo dejaban por su vestimenta.
intentando vez tras vez tras vez, y no lo dejaban entrar por su vestimenta, por su aroma tal vez. Dice que un día, esta es una historia, no es real, pero dice que un día estaba ese hombre a las puertas de ese lugar y estaba llorando, y se le acerca un hombre majestuoso, grande, resplandeciente, y le dijo: ¿por qué lloras? Dijo: porque estoy tratando de entrar a buscar a Dios y no me dejan. Y le dijo ese hombre, dijo: levántate, yo soy Jesús y ven conmigo. A mí tampoco me dejan entrar a ese lugar, mejor vente conmigo. Porque a veces tenemos esa mentalidad y no somos uno. A veces nos sentimos mal por nuestros pasados o por nuestros presentes. Hay gente que se siente mal porque dice: pues es que yo no tengo estudios. ¿Y eso qué? Los que nos trajeron el Evangelio de Jesucristo, solamente del grupo de Jesús, había solamente 2 personas que probablemente tenían estudios. El resto eran pescadores, hacedores de canasta, personas de lo que le llamaban del vulgo, de ahí del montón. Pero se convirtieron en los líderes de la iglesia. Un hermano dijo: no, se había repartido de la iglesia, dijo: no puedo regresar a la iglesia, siento mucha vergüenza. No te preocupes, hermano, oye, el Señor te puede perdonar tus pecados y puede hacer a un lado tu vergüenza. Decía: no, yo sé que me perdonan los pecados, lo que pasa es que me puse muy gordo y me da vergüenza regresar a la iglesia. Tócalo, Señor. Porque a veces nos hacemos nosotros barreras para ser unidos. Si viera por tiempo cómo invitamos gente a ir a la iglesia de la calle. La iglesia de la calle estuvo por 7 años. A mí me tocó ir por 5 años. Cada semana. Cada semana. Si viera que era tan difícil a veces abrazar a la gente en la calle. Porque llevaba no días, meses a veces sin bañarse. Cuando tenías que darle un abrazo a alguien que lo necesitaba y era un migrante que tenía 3 meses caminando desde Centroamérica y se quedaban aquí en Nuevo Laredo por semanas, porque ya eran ni de aquí ni de allá. Querían cruzar para acá, para los Estados Unidos, pero pues no podían cruzar y tampoco se podrían regresar a sus países, una porque no tenían los recursos o eran perseguidos. Pero a veces estaba esa alma necesitada de un abrazo, de alguien que los escuchara. Y a veces es complicado dar un abrazo. Pero muchas veces, y a la gente que iba, pregúntelo, podían ver al pastor Luis y a otros hermanos abrazando a tantos varones que necesitaban un abrazo. Ser quebrantados por el amor demostrado a sus vidas. Porque había personas que, como a Mario, había que abrazarlos, había que orar por ellos, y venían hechos del baño. Había que bañarlos, baño vaquero, para que anduvaran medios presentables. Había gente tan golpeada por las drogas, por el abuso de sustancias o golpeados en sí, había que ayudarlos a rasurarse, a cambiarle los zapatos. Nunca se me va a olvidar un hermano que asistía aquí en esta iglesia hasta que se movió de aquí de la colonia, el hermano Eric. Le quitaba los zapatos a los ancianitos, se los lavaba. Había ancianitos que traían llagas. Lo más terrible que nos tocó ver a un hombre, Pedrito, ya le quitábamos los zapatos y no le miento, ya tenía la piel engusanada. Ya se le tenía, y ya había bacterias, larvas de moscas y Dios qué sé. Y ver a ese hombre como con mucho amor le tallaba sus pies, lavándolo con agua
y con unas pomadas. Decías tú, si esto no es mostrar el amor de Cristo, nadie te está pagando por hacerlo. Simplemente para poder predicarle el evangelio a alguien que necesitaba escuchar. Y Cristo oró por todos nosotros, los que haríamos esto, y no todos lo hemos hecho, o tal vez sí lo hemos hecho. Tal vez nunca nos hemos visto una situación tan grotesca, pero a todos nos ha tocado ver y platicar con aquel que ha sido golpeado por el pecado. Y Cristo ya intercedió por cada uno de nosotros. Qué amor más grande de nuestro Salvador, que no dejó ningún cabo suelto, no nos dejó a la deriva. Sabía que el camino iba a ser difícil, sabía que el caminar iba a ser duro, sabía que el camino iba a ser sinuoso, con muchas piedras, con muchos baches, que iba a ser angosto, pero ya oró e intercedió al Padre para que usted y yo prevaleciéramos en el camino. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y le agradecemos al Señor? Porque Él ya ha provisto todo para nosotros. Y mientras oramos, démonos cuenta que no hay por qué rendirnos, ya que el Señor nos dio todo. No hay que rendirnos porque el Señor ya nos proveyó la fortaleza que necesitamos. Tal vez nos vemos muy insignificantes, pero no te preocupes, el Señor ya oró y nos dijo que estamos al nivel de Él. Ya nos ministró y nos dijo quiénes somos, que estamos al nivel de Él, delante de los ojos de nuestro Padre. Que así como Cristo fue acepto delante del Padre, su sacrificio nos hace también aceptos delante del Padre. No importa quién fui, no importa quién soy en este momento, lo que estoy pasando, todavía hay reconciliación para con el Padre, porque Cristo ya oró por eso, porque Cristo ya intercedió por eso, porque Cristo ya pagó por todo eso. Yo no quiero que nos vayamos en este día. Yo no quiero que te vayas este día pensando, es que yo no soy nada, es que Dios no me va a aceptar, es que Dios nunca me va a recibir por lo que he hecho o por lo que hago. Quítate eso de tu mente. Cristo ya intercedió por nosotros y nos abrió esa entrada delante del Padre. Yo no quiero que te vayas en este día pensando aquel hijo, aquella hija, aquel familiar que no quiere nada del Señor, jamás va a cambiar, jamás va a hacer nada de su vida. No quiero que te vayas pensando en eso, porque Cristo ya te ungió para que tú glorificaras su nombre, para que aquellos que no han creído todavía pudieran creer en Él. Yo no quiero que te vayas este día pensando que tu vida no tiene propósito alguno. Yo no quiero que te vayas pensando que estás aquí por cuestión de la casualidad, que todo lo que ha acontecido en tu vida es cuestión de la casualidad, que todo aquello que te ha protegido toda tu vida es cuestión de la casualidad. Sino quiero que entendamos que estamos aquí por un propósito divino de Dios, en el cual nos da a todos la oportunidad que nos acerquemos al Padre. En el nombre de Jesús, Padre, conforta nuestras vidas. Así como tú fuiste confortado, como dice la Escritura, fortalecido, porque el Señor envió un ángel a que te fortaleciera en el huerto, Señor. Que así salgamos nosotros en esta tarde fortalecidos, pero ya no por un ángel, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Porque el Señor Jesucristo dijo que se iría, pero nos enviaría a un consolador, que nos enviaría al Espíritu Santo de gracia, por el cual podemos clamar, Abba, Padre. No te vayas el día de hoy sin entender que el Señor nos ha dejado perfectamente capacitados y protegidos y guardados y llenos de su presencia, para que vivamos en este mundo. Padre, gracias, 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 en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.